Promociones de Wantel para estas fiestas ya están aquí. No solamente es Boxing Day, es Boxing Month. Así es, todo el mes. Primer mes gratis con Wantel. Servicio en español. Descarga ilimitada. Wantel. Servicio de internet para tu casa. 416-425-9000. 416-425-9000. Silvia Méndez en 1540 Noticias. Ahora, la información del tiempo. Hey, Toronto, buenos días. Son las 6 de la mañana con 28 minutos aquí en 1540 Noticias. La temperatura menos 18 grados centígrados, la sensación térmica menos 28. Sin embargo, la sensación térmica en el aeropuerto internacional de la ciudad, el Pearson Airport, al momento es de menos 30 grados centígrados. Se espera pues un día mayormente soleado, sin embargo gélido. Este fin de semana se juega el Super Bowl, así es que bueno, pues también se vale compartir pues ahí la botana. ¿Con qué planea usted seguir esas jugadas del Supertazón número 53? Y como le había platicado, bueno, pues el día de hoy tenemos abogado en casa. Una vez más, muchísimas gracias a Abdullah Basurto, nuestro abogado de cabecera. ¿Cómo estás, Abdullah? Good morning. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Pues con un poco de frío, ¿no? Pero bueno, ya es... Pero al menos no estamos en Winnipeg, ¿no? Exacto, es que todo es relativo. Ya. No, yo ya no me vuelvo a quejar del frío. O sea, cuando en Chicago y aquí en Toronto decimos, ¡ay Dios! Menos 20 grados, nada que ver con los menos casi 40 que tienen ellos. Definitivamente. Gracias a Dios estoy en Toronto y no en Winnipeg. Pero cierto, fuerza para los que están ahí, ¿no? ¡Vamos, vamos! Oye, hablando de cosas que nos dejan fríos, congelados, es que la verdad, muchos de nosotros no sabemos cómo funciona el sistema judicial canadiense. O sea, y de ambos lados, si alguien se porta mal, si alguien me hace daño, pues yo no sé qué ventanilla ir a tocar, a quién decirle, oye, ¿sabes qué? Esto pasó, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo funciona del lado del agraviado, pero también del perpetrador, ¿no? Del que se portó mal, cuáles son sus derechos, cuáles son las instancias, a qué tiene derecho, cuáles son las obligaciones. Y bueno, para eso pues estás con nosotros, Abdullah Basurto, para sacarnos de pues todas estas inquietudes y dudas. Pues claro, una de las preguntas que como abogado criminal yo recibo es de las personas que son víctimas, que me llaman y me dicen, pues, esto me ha pasado, ¿no? ¿Y qué hago? Yo quiero que esa persona, pues, responda a lo que ha hecho. Pues la primera instancia es la policía. Es llamar a la policía, a decirles a la policía la información de lo que te ha pasado. Y la policía te va a pedir que des un testimonio y el caso comienza de ahí. Ahora, hay casos que la policía por X motivo decide que ellos no tienen el tiempo para tomar el caso, para investigar o lo que sea. Sucede. Hay una segunda instancia que las personas que son víctimas pueden hacer, que es ir a la corte misma y hablar con el juez de paz. En todas las cortes de Toronto, en la corte que sea más cerca tuya, que sea una corte criminal, tú vas a la corte, buscas la oficina del juez de paz y comienzas lo que le llaman una información privada, que es un documento que tú firmas explicándole a la corte qué es lo que te pasó, o sea, como víctima, qué es lo que te ha pasado, cuál fue la agresión contra tuya. Y ese reporte lo mandan al fiscal y ahí en vez de que la policía lo toma el fiscal directamente y el fiscal toma la decisión si es algo que ellos quieren investigar más adelante, ¿no? Esas son las dos formas en las que una persona puede comenzar un proceso criminal o puede comenzar un proceso criminal contra una persona que los ha agredido de cualquier forma, ¿no? Ahora, la diferencia que existe entre nuestros países y aquí en Canadá es que en nuestros países hay una oportunidad
de que si una persona, mira, si yo pongo cargos criminales, digamos que yo tuve un problema con mi pareja me agredió, y yo voy a la policía y pongo cargos criminales, Ajá. en ese momento yo pierdo el control del proceso. En Canadá, en ese momento yo pierdo control del proceso. ¿A qué me refiero con eso? Es que una vez que la policía recibe la información y una vez que la policía recibe tu testimonio de lo que pasó, si tú después te arrepientes Sí, de... dices, ya siempre no, es que sabes que ya nos encontentamos y nos dimos de besos. Exactamente. Si eso sucede, la policía no tiene ninguna responsabilidad de retirar los cargos. Hay muchos clientes que vienen a mí acusados que me dicen, yo no estoy preocupado porque mi esposa o mi pareja me ha dicho que ellos van a retirar los cargos. Pues yo lo primero que les digo, pues, es que ya no depende de ellos, ¿no? Ya a ese punto ellos perdieron control del proceso y si ellos deciden retirar los cargos, o sea, si ellos deciden ir y decirle a la corte, ¿sabes qué? No pasó esto, no pasó lo otro, ellos se abren las puertas a ser ellos mismos acusados de un proceso criminal por haberle mentido a la policía, ¿no? Por haber desperdiciado el tiempo en corte, por haber desperdiciado tiempo de la policía, por haber desperdiciado tiempo de la justicia canadiense. Entonces, cuando uno comienza uno de estos procesos, muchas veces personas comienzan estos procesos en un momento de bastante enojo, ¿no? Y con justificación muchas veces, pero muchas veces es más el enojo que la justificación. Y hay que tener cuidado porque el proceso acá en Canadá, una vez comenzado, una vez que tú comienzas la maquinaria de justicia canadiense, es muy difícil pararlo. Entonces, no puedes echarte para atrás. O sea, ya una vez que lo di a conocer, no me puedo retractar o hay manera de retractarme. Pues, O sea, una es frenar y otra decir, oye, ¿sabes qué? No pasó. O sea, igual ya se sale de mis manos y está en manos del Estado. correcto, está en manos del fiscal. So, en ese punto depende si el fiscal decide de que ellos deciden continuar con el proceso o pararlo. Hay fiscales que una vez que la persona dice, sabes que yo ya no quiero continuar con ese proceso, dicen, sabes que mejor, si tú no quieres continuar, nosotros tampoco. Hay fiscales que sienten que con el testimonio que ya les dieron, con las evidencias que ya reunieron, es suficiente continuar el proceso y sienten que ellos necesitan traer a la persona que es la agresora ante la justicia y en ese punto es si el fiscal decide continuar con el proceso, el fiscal tiene todo el derecho de continuar con el proceso. Ahora, tú siempre te puedes retractar, por supuesto, puedes decir, ¿sabes qué? Lo que yo dije que pasó, no pasó. Ahora, eso es perjury, lo que le dicen en Canadá, perjury. Estás abriéndote Sí. a decir, prácticamente lo que le estás diciendo a la corte es, yo fui a la policía y les mentí. Y ahora esta es lo que pasó en verdad. Entonces, te estás abriendo legalmente a la posibilidad de que el policía va a decir, o el fiscal va a decir, pues no mentiste, ¿no? Le mentiste a la corte abiertamente. Entonces, si el fiscal decide, el fiscal puede comenzar casos criminales contra ti por haber mentido en el pasado. O sea, no siempre sucede, pero es una posibilidad. Y si decides cambiar tu versión de los eventos, tienes que, primero consulta a un abogado, pero tienes que tener en cuenta que eso es una posibilidad, de que estás abriendo las puertas a posibles cargos criminales. No te digo que va a pasar, pero es una posibilidad. Ahora, me porté mal, ¿no? Agredí a mi pareja o... ¿Quién me va a llamar? O ¿cómo me presento? ¿Cómo sé que alguien me ha acusado de algo? De un acto criminal. Eso es una excelente pregunta, Silvia, porque lo que me dicen personas, a veces me llaman y me dicen, pasó algo y quiero ir a hablar con la policía. Y lo que yo les digo es, ok, la policía te ha contactado, ¿tienes alguna cita o algo? Y me dicen, no, pero quiero ir. Como funciona aquí en Canadá es que hasta que la policía no te contacte, hasta que la policía no te dé una orden de atención o bien a la corte para que atiendas a la corte o bien para que atiendas al centro de policía, tú todavía, o sea, no tienes cargos criminales, no hay un proceso comenzado contra ti. Como funciona es que una vez que la policía haya decidido ponerte cargos criminales, un policía te va a contactar y te va a decir que bien vayas a la estación, o bien un policía va a ir a tu puerta, te va a arrestar en tu casa, o bien te van a dar un documento diciendo, un policía va a ir a tu casa
o te va a decir que vayas a la estación para darte un documento y decirte, este es el día que tienes que ir a corte. ¿Okay? Hasta que alguna de estas cosas no suceda, tú todavía no tienes ninguna obligación. O sea, tú no tienes una obligación de estar llamando a la policía, estar preguntando, tengo cargos criminales contra mí. No, la obligación es del Estado de informarte a ti de que tú tienes cargos criminales y que tú tienes que aparecer en corte. Cuando te busca la policía, ¿cómo aparece en tu teléfono? ¿Dice así como policía de la ciudad? O sea, ¿qué dice? ¿Es un número bloqueado? ¿Cómo se...? Normalmente va a decir que es la policía normalmente porque hay bastantes divisiones, depende en qué ciudad estás, va a decir que es la policía de Toronto o la policía de Peel o la policía de North York o cualquier otra policía, ¿no? O si no, te van a estar tocando la puerta un policía uniformado diciéndote esto es la información, ¿no? Ahora, muchas veces cuando están investigándote, es probable que te digan en adelanto, te estamos investigando. Y no significa que al final van a poner cargos contra ti. Una de las cosas que también, si tú sabes que te están investigando, si te han informado que te están investigando, es bueno a ese punto ya contactar a un abogado, por ejemplo, porque si llegan a ponerte cargos criminales, en vez de que lleguen a tu casa a romperte la puerta o tratar de arrestarte a la fuerza, tú puedes, si ya tienes un abogado registrado en tu nombre, el abogado puede hacer arreglos con la policía para que tú simplemente vayas a la policía por tu propia cuenta y te entregues, ¿no? Y te entregues sin tener que hacer todo el show de que aparecen las policías en tu puerta y todos tus vecinos se enteran de que te están arrestando, te llevan arrestado con las esposas y tus manos atrás, ¿no? O sea, siempre y cuando, si tienes un abogado ya contratado, el abogado normalmente negocia con la policía y sabes que mi cliente bajo su propia decisión se va a entregar a la policía, ¿no? Ok, ahora, si yo, bueno, ya contacté a mi abogado y me presento, pero si no fuera el caso, ¿sí puede llegar la policía y llevarme preso? O sea, ¿me puede llevar esposado? Pues claro, la policía... ¿Pero bajo qué cargo? O sea, si lo que sea, ¿me puede llevar esposado? O sea, tocar a mi puerta, tin, tin, y sacar las esposas. Si la policía tiene cree que tú has cometido un cargo criminal y van a ponerte cargos criminales, sí, la policía tiene el derecho de tin, tin, tocar tu puerta y a esposarte. Inclusive en algunos casos un poco más serios, si la policía cree de que tú eres una persona violenta, o es un caso que relaciona violencia o armas o tal vez drogas, la policía inclusive puede no solo tocar tu puerta, la policía puede romper tu puerta, entrar y arrestarte, sin que se haya probado todavía de que hayas cometido ninguna infracción. Recuerda que aquí en Canadá uno todavía es inocente hasta que se prueba eso en una corte de ley, ¿no? Entonces, pero la policía no tiene que probar de que tú has cometido la ofensa. La policía solo tiene que tener suficientes razones para creer que tú has cometido la ofensa. Una vez que ellos creen eso y que han decidido ponerte cargos criminales, la policía tiene el derecho a arrestarte. Y si tú te opones al arresto, puedes... Aunque yo no haya hecho nada, sí me pueden arrestar sí me pueden detener. Sí te pueden detener, sí. Claro, yo tengo el derecho de preguntar por qué me va a detener o qué cargos, ¿de qué se me acusa? Por supuesto, la policía si te tiene que inmediatamente informar cuál es la razón por la que te están deteniendo. O sea, la policía no puede simplemente, se pueden simplemente detener, pero en su mente ellos ya saben de qué te están deteniendo y te tienen que decir, mira, la razón por la que yo te estoy deteniendo es porque yo creo que que le golpeaste a tu esposa, porque te robaste un carro, porque estás manejando tomado, porque estás vendiendo drogas, porque por cualquier motivo para la policía te tienen que informar. Es tu derecho que la policía te va a informar por la razón que ellos creen, la ofensa que ellos creen que tú has cometido. Ok. Ahora ya me llevan, o llego yo. En mi país uno va a la delegación, ¿no? ¿Cómo se llama ese recinto, ese lugar al que yo voy por mi propio pie, acompañada de mi abogado o me llevan arrestada? ¿A dónde me llevan?
lo primero que va a suceder es que la policía te va a llevar al centro de a la estación de policía, ¿no? Y lo primero que va a hacer la policía es tratar de conseguir algo de información de ti. Te van a preguntar si quieres dar un testimonio. Recuerda que en este país tú tienes el derecho a mantener silencio. Una vez que ellos tratan de conseguir algo de información, la policía tiene una obligación a llevarte o bien dejarte ir bajo promesa de que vas a regresar a corte y te dan el día de corte que tienes que regresar, o bien te van a llevar a corte a un proceso de fianza, ¿no? Ahora, el policía tiene entre 24 y 48 horas para llevarte a corte a que comiences el proceso de fianza. Entonces, de la estación de policía te van a llevar a corte. O bien, si te arrestaron durante el día, mayormente te llevan el día siguiente, ¿no? Si te arrestaron durante la noche, mayormente también te llevan el día siguiente. O sea, pasó la noche ahí en el recinto. Si la policía decide que no te van a dejar salir bajo tu propia promesa, lo que le llaman bajo tu propia promesa. Bajo tu propia promesa significa que la policía cree que no es un caso serio y cree que tú te vas a presentar el día de corte. Si la policía cree que pues tiene razones para no creer que tú te vas a presentar el día de corte o creer de que ese es un caso más serio, entonces sí, es probable que pases la noche en la estación y después te lleven al día siguiente a la corte a un proceso de fianza. Ok. ¿Y eso cómo se llama en inglés? Que me dejen ir por mi propio pie, que crean que yo, es lo que tú dices. Bajo mi propia, se llama Under My Own Reconnaissance. Ok. Entonces está la opción de Under My Own Reconnaissance, pero esa es una decisión que la hace el policía en la estación de policía. Yo no puedo convencerlo, oiga, por favor, déjeme ir. Eso es muy importantísimo, porque algo que aprendimos en la charla anterior es que yo no la hago de abogado. No. O sea, yo no estudié leyes. El que yo ya haya visto todas las series en Netflix no me hace abogada. Entonces, estar yo diciendo, mire, de verdad, policía, yo no tenía la intención de golpear a mi esposa con el florero, pero es que no me agradeció las rosas que yo le di. Por favor, déjeme ir bajo mi propio pie. Eso estaría horrible. Porque ya reconocí que sí le di con el florero. Definitivamente... no es algo que, no es algo recomendable para nada, de que trates de abogar que te dejen salir bajo tu propia palabra, ¿no? Si es un caso que califica para que te dejen salir bajo tu propia palabra, el policía te va a dejar salir sin que necesidad que tú digas nada. Ahora, desafortunadamente, tampoco en ese punto del proceso, no hay nada que un abogado pueda hacer todavía. O sea, el abogado tampoco puede ir y decirle al policía, por favor, déjalo salir bajo su propia palabra. Esta es una decisión que bajo la ley canadiense cae totalmente bajo el policía o la estación de policía que te arrestó. Donde el abogado comienza a intervenir es cuando al día siguiente, si deciden mantenerte, dejar detenido y te llevan a una audiencia de fianza, ahí es la primera vez que el abogado comienza su participación en tratar de que te liberen bajo fianza. ¿Qué te parece si hacemos una pausa de un momentito? Amigas, amigos, se vale pues sumarse a esta conversación. La estamos transmitiendo desde las redes sociales de 1540 Noticias, desde Silvia Méndez, desde Ondas FM, en fin, se vale que usted pues nos escriba y le pregunte al abogado Abdullah Basurto pues cualquier duda, inquietud que usted tenga. Hacemos una pausa y seguimos. Y yo te quiero preguntar, ¿de cuánto estamos hablando con esto de la fianza? ¿Quién la paga? ¿La pago en efectivo? ¿Le doy vales de gasolina? ¿Cómo puedo hacer para que pues no quedarme ahí? Escuchas 1540 AM. Salsa, merengue, bachata, romántica, sé que te duele, para gritar, para todos. En la 91.9 FM en el programa Sábado para Todo, con Arturo Gutiérrez, el Guanaquito, de 7 de la mañana a las 12 del mediodía todos los sábados, en Sábado para Todo. es un buen día para celebrar, para celebrar.
música, eventos, noticias, curiosidades, entretenimiento, bienestar y mucho más. Solo por el programa de todas tus mañanas. ¡Un buen día! De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a través de la 88.9 Ondas FM. Es un buen día. Silvia Méndez en 1540 Noticias. Pero queremos agradecerle a Lorena, a Melissa, a Ted Barton, a Katy Rivas, a Tati, a Diego, también a Mari Carmen, bueno, a todos los amigos que están pues a través de las redes sociales aquí pegaditos de 1540 Noticias. Abdullah Basurto, nuestro abogado de confianza. ¿De cuánto dinero estamos hablando en el caso de una fianza y quién decide cuánto tengo que pagar y a quién le doy mis vales de gasolina, mis vales de Canadian Tire? Pues más que cuánto hay que pagar es lo que lo que se necesita es un plan, ¿ok? Es un plan de fianza. ¿Y a qué me refiero con un plan? No es solo decir, ok, yo tengo $100,000 en el banco y los voy a depositar ahorita si la corte quiere. Porque muchas veces la corte dice, pues, no, o sea, no es sobre el dinero. Depende del caso, ¿no? Y aquí en Canadá lo que se acostumbra es usar garantías, o sea, personas que sean garantes tuyas, que digan, ¿sabes qué? Yo voy a venir y yo me voy a hacer responsable por esta persona mientras el tiempo que el proceso continúa. ¿Y por qué quieren esto? Porque depende de cuál es la razón que te está manteniendo detenidos. O sea, una de las razones que te puede mantener detenidos es porque la policía cree que tú no te vas a reportar de nuevo, que te vas a desaparecer. Entonces, una garantía puede cerciorarse de que tú sigas apareciendo a corte. Eso muchas veces no sobre, ok, más dinero tengo, más chances es que me dejen salir. Muchas veces tengo una buena garantía. Hay alguien de buena estatura dentro de la comunidad o dentro de mi vida que puede venir a corte y decir, sabes que yo me voy a hacer responsable de esta persona. No voy a poder poner $100,000, pero puedo poner $500 y yo me voy a hacer responsable de que esta persona se aparezca a corte cada vez que necesita aparecerse a corte, ¿no? Y lo pongo, o sea, ¿y qué es en efectivo? Ahora, como decía, es un plan. Hay planes que solo tienes que hacer una promesa. Solo le tienes que decir a la corte, mira, yo ahorita no tengo un cash, pero yo trabajo, tengo un buen empleo, yo gano esta cantidad de dinero y yo le puedo prometer a la corte de que si esta persona rompe cualquiera de sus condiciones para que lo dejen salir, yo voy a pagarle a la corte $1,000, $2,000. O hay veces que la corte pide que el dinero sea depositado directamente a la corte, ¿no? El dinero se deposita a la corte y la corte lo mantiene. Y la corte no puede acceder a ese dinero hasta que la otra persona no rompa ninguna de las condiciones. Si la persona nunca rompe ninguna de las condiciones y el proceso continúa sin ningún problema, al final del día la persona el garante que puso el dinero o que hizo la promesa recupera su dinero o recupera su promesa, ¿no? La promesa desaparece una vez que el proceso es terminado. Entonces, no van a prestar mi dinero, ese dinero que yo les puse, no se va a ir el juez a gastar mi dinero en el Caribe, ese dinero está ahí. Ya, ese dinero está ahí y tú no pierdes nada de ese dinero. O sea, no es como en el banco que va a ganar intereses, exacto, pero tampoco estás perdiendo, no es como que, ok, porque deposito ese dinero voy a perder 10%, 20%. No, no, el mismo dinero que tú depositas es el mismo dinero que se te va a devolver al final del día. Ahora, ok, ya está esa fianza, me voy a mi casa y luego, ¿qué pasa? Ahora comienza. ¿Quién me llama? ¿Un juez? No, ese día que te dan la fianza, a ti te van a dar un documento donde dice, ok, Silvia, digamos que tú eres la persona con el problema. Silvia, tú tienes que regresar. Silvia pegó con el florero. Y a la Silvia le pegó con el florero, ¿no? A Silvia, tú tienes que regresar a corte aquí en 2 semanas, o 3 semanas, o un mes. Y ahí es donde tu proceso realmente comienza. Una vez que tú terminas el proceso de la fianza es cuando el proceso realmente comienza. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que cuando te dicen que regreses, cuando el fiscal te va a comenzar a dar las evidencias que tienen contra ti. Y ahora el proceso comienza y las personas creen que, ok, yo voy un día y después decido si me voy a declarar culpable o me voy a juicio y ahí termina y voy un par de veces. No, están equivocados. El proceso comienza y de ahí en adelante vas a tener que estar yendo a corte cada 2 semanas, cada 3 semanas, hasta que el caso se resuelva, que muchas veces puede ser más de un año.
y es tu obligación ir a corte cada vez que el fiscal te dice y el juez te dice que tienes que ir a corte. Y si no vas a corte... Eso, y si no voy... Es que yo ya había pagado unas vacaciones en Niágara. Si no vas a corte, te pueden poner más cargos criminales por no atender corte y por no cumplir las condiciones de la fianza que normalmente incluyen que vayas a corte. Ahora, ¿cómo puedes evitar este problema? Porque nosotros trabajamos en la corte durante el día, por supuesto, ¿no? No todos podemos pasarnos yendo a corte pidiendo días libres cada 2 semanas, cada 3 semanas por un año, ¿no? Si tú consigues la representación de un abogado, el abogado es la única persona que está bajo ley, puede ir a corte en tu nombre. Y una vez que el abogado va a corte en tu nombre, el abogado pues se encarga de aparecer todas las veces que tú necesitas aparecer en tu nombre y ya tú puedes continuar con tu vida hasta que se necesite que bien aparezcas en corte para que se solucione o el caso vaya a juicio. Entonces, ahí sí se vuelve un caso en el que solo apareces 1 o 2 veces durante todo el proceso. Otra buena razón para tener un abogado, porque no puedo decirle a mi vecina, oye, échame la mano y pues tú ve y pregunta. O sea, ahí haces acto de presencia. O sea, tiene que ser, si no soy yo, tiene que ser mi abogado. Exactamente. Si no eres tú, tiene que ser un abogado. No puedes mandar a tu papá o a tu mamá o a tu hermano o al vecino, como tú dices, a decir, oh, ya, anda y habla por mí, ¿no? Tiene que ser una persona que está registrada con la Sociedad de Abogados de Ontario. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Quién culpable o inocente? Ahora, el segundo paso, pues, comienza el abogado comienza las negociaciones con el fiscal para ver si es un caso que se puede resolver. Si no es un caso que se pueda resolver, si no se llega a un acuerdo, el siguiente paso es el juicio. Se pelea el juicio, se gana o se pierde. Yo creo, una vez que se gana o se pierde el juicio, la persona después, digamos que la persona perdió el juicio, ¿no? Sí. Y necesita ese punto, pues, digamos que va a cárcel. Ahora, la persona tiene derecho aún a apelar la decisión de un juicio, porque todavía los jueces aún son humanos, ¿no? Y los jueces cometen errores o bien por errores de ley o errores en las evidencias que se han dado. Entonces, la persona tiene derecho a apelar cualquier decisión que se dio en juicio y pedir una nueva fianza para el proceso de apelaje. Una persona no va a estar en la cárcel mientras que el nuevo proceso comienza. Entonces, porque esa era una de las preguntas y con esa cerramos y de verdad que muchísimas gracias siempre por estar pues levantándonos de tan tempranito para ayudarnos. Entonces, ¿cómo sí puedo apelar? Sí, puedes apelar tienes el derecho a pedir un apelaje. Ahí tienes que explicarle a la corte, a la siguiente corte, que en Canadá no apelas a la misma corte, pero apelas a una corte especializada. Les tienes que explicar cuáles son las razones por las que tú estás apelando, cuáles son los errores cometidos por la corte anterior. Y la corte superior, que se llama la corte de apelajes, va a decidir si este es un caso que merece un apelaje y te va a informar. Este es un caso que merece un apelaje y a ese punto tú comienzas el proceso de apelaje donde tienes que darle información a la corte de apelajes del por qué mereces un apelaje. Perfecto. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias una vez más, abogado Abdullah Basurto. Voy a poner ahí todos tus datos porque pues algunos amigos van conduciendo al trabajo, pero para que puedan tomar tus datos, Abdullah Basurto lo encuentran ahí en las redes sociales. Rapidísimo, ¿tu teléfono? 647-215-0045 y muchas gracias Silvia otra vez y muchas gracias